Estamos estudiando Filipenses, ya ahí vamos avanzando poco a poquito. Yo creo que ya estamos casi a punto de terminar el capítulo 1, pero todavía nos falta un ratito hoy, un ratito el miércoles, tal vez un ratito el domingo, pero ya estamos muy pronto por terminarlo. Pero yo sé que este primer capítulo ha sido de bendición. ¿Cuántos de verdad han sido bendecidos? Esperamos que Dios ese es nuestro anhelo, que Dios nos esté bendiciendo y eso es lo que esperamos. Así de que todavía nos quedan algún ratito, ¿verdad? Para que si alguien no ha sido bendecido, Dios lo pueda bendecir, pero hay que estar dispuestos. Entonces el tema de hoy, como se los envía ahí, es escogiendo lo mejor. ¿Cuál es el tema de hoy? Entonces el tema es sencillo, ¿verdad? No vas a quebrarte mucho la cabeza. Al salir de esta tarde es que debemos de ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a aprender a hoy? Escoger lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Cristo. Lo mejor es Cristo. Pero mira, algo muy importante. Todos nosotros aquí ya sabemos que lo mejor es Cristo. Amén. ¿O alguien no lo sabía? Bueno, si tú no lo sabes, lo mejor es Cristo. La decisión más mejor que tú has tomado en este día es venir a Cristo. Es venir a este lugar para escuchar la voz de Dios. Eso es lo mejor. Hay tantas cosas buenas que podemos hacer, ¿verdad? Hay tantas cosas que hacer y más con este día que nos han regalado, un día asoleado, ¿verdad? En las cuales se tienen que aprovechar, no para ir a la carnita asada, sino para venir a la reunión y juntos exaltar a nuestro Dios. Amén. Ya mañana, bueno, mañana nos toca reunión de oración, pero el martes pues ya puedes ir a tu carnita asada o qué sé yo, pero los días de reunión tenemos que aprovecharlas para venir aquí a adorar al Señor. Entonces, todos nosotros, la mayoría de todos nosotros sabemos que lo mejor es Cristo. Amén. Pero hermanos, resulta que aunque ya sabemos nosotros aquí en nuestra mente, en nuestra cabecita, que lo mejor es Cristo, al final del día nosotros resultamos escogiendo otras cosas. ¿Sí te das cuenta? O sea que todos nosotros, la mayoría de nosotros ya sabemos y eso es una gran ventaja. Ya sabemos que lo mejor es Cristo. Pero al terminar el día, resulta que salimos escogiendo otras cosas que no son Cristo. Entonces no se trata de llevarlo aquí en la cabecita, sino se trata de experimentarlo, de vivirlo, de que nosotros aprendamos a escoger lo mejor, y lo mejor es vivir a Cristo. Lo mejor es vivir la vida de la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, en la palabra del Señor, ustedes que han estudiado la palabra del Señor, vamos a encontrar ahí muchos versículos en donde nos animan a escoger lo mejor. Y ahorita te voy a dar algunos versículos y ya con eso te vas a recordar tú que realmente sí en la Biblia nos hablan mucho de escoger, pero escoger lo mejor. Porque tú puedes escoger cosas que no son lo mejor. Amén. Puedes escoger algo que no es bueno. Puedes tomar la decisión de escoger algo que no es muy bueno. Entonces aquí vamos a hablar de escoger lo mejor. Amén. Entonces, primer cita, no hay necesidad de que vayamos allá, pero en Génesis 2:16, tú ya lo recuerdas, 16 y 17 de Génesis 2, ahí Dios puso al hombre frente a ¿qué? Al árbol de la vida y al árbol de la muerte. Y la decisión de escoger entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y el mal, Dios le dio la responsabilidad, Dios le dio el libre albedrío de escoger al hombre. Pero siempre Dios ayudándonos, por eso Dios es bueno. Siempre Dios nos ayuda a que nosotros escojamos lo mejor, ¿verdad? Y siempre Dios le dice, mira, ahí está los dos árboles, aquí te pongo en medio de ellos, y tú decides, pero Dios como cerrándole el ojo, escoge por el de la vida, ¿verdad? Porque Dios siempre quiere que escojamos
lo mejor y no lo peor. Por eso ahorita tú ya vas a entender más lo que Pablo les dijo a los corintios en el capítulo 11 de su primera carta, en donde los corintios no escogían lo mejor, no se reunían para escoger lo mejor, sino que se reunían para lo peor. Y dice Pablo, por eso no los alabo, porque no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Y en ese entonces que estudiamos Corintios nos dimos cuenta que lo mejor era Cristo. Pero hoy vas a aprender algo más, ¿verdad? O sea, al Cristo experimentado, ¿verdad? Al Cristo vivido, más que conocido. Entonces ahí Dios le dice, el hombre decidió escoger del árbol de la muerte, y usted sabe lo que sucedió. También en Deuteronomios 30:19 Dios pone al hombre entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, y lo mismo le dice, ahí está, tu decisión es tuya, pero Dios le dice, escoge por la bendición, escoge por la vida, para que te vaya bien, no solo a ti, sino a toda tu descendencia, escoge lo mejor. Amén. Y aún diciéndonos como que si uno se pone, ¿qué escoger? Escoger eso, ¿verdad? Todavía como que si no le creemos a Dios. Dios es tan bueno. Hay otra cita en Hebreos, ahora nos vamos hasta el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, donde están todos los hombres de fe. Y ahí está un hombre llamado Moisés. Moisés, ahí nos dice que por un lado, él tenía el deleite de todas las riquezas del faraón. Amén. Ahí estaba en el palacio, ahí fue criado y tenía derecho al disfrute de todas esas riquezas. Pero por el otro lado tenía los sufrimientos junto con el pueblo de Israel. Y bueno, su decisión era de él. Pero, ¿qué escogió escoger Moisés? Escogió mejor los vituperios, escogió mejor los sufrimientos con el pueblo de Israel que las riquezas del faraón. ¿Escogió lo mejor? Para la mente humana, pues ¿cómo eso es lo mejor? Si a ti te ponen en riquezas y los vituperios por causa de la iglesia de Cristo, ¿tú qué escogerías? La gente dice, no, pues las riquezas, que me peguen y me maltraten por causa de Cristo y por causa de la vida de la iglesia. Pero fíjense, Dios te pone para que tú y yo escojamos, pero Él siempre trata de ayudarnos. Hoy en esta tarde, prestemos atención, Dios nos pone en un lugar, y ahorita vamos a ir a la palabra en Filipenses, nos pone en un lugar para que yo y tú escojamos, y nos va a ayudar Dios a que escojamos lo mejor. Esperemos que en esta tarde escuchemos a Dios y salgamos de este lugar escogiendo lo mejor para que nos vaya bien, pues, para que nos vaya bien no solamente a nosotros, sino también a toda nuestra descendencia. Amén. En Filipenses también Pablo llegó a un momento en que él tenía que escoger. Pablo llegó a un punto en que dijo, no hay o qué escoger, porque había dos cosas que eran preciosas, que eran buenas, pero Pablo dice, voy a escoger lo mejor, y Pablo se decidió por lo mejor. Así de que vamos a nuestra Biblia en Filipenses capítulo 1, aunque vamos a estar leyendo algunos versículos, el versículo clave es el versículo 24 y 25, pero ahorita, hermanos, nos vamos a regresar al versículo 19, pero estoy adelantando un poquito para que miremos que Pablo no haya que escoger. Hay dos cosas importantes, pero siempre tenemos que decidir lo mejor. Amén. O sea, tú te encuentras con dos manzanas, las unas que quedan, y te tienes que llevar una, y tú tienes que decidirte por las dos tan buenas, pero al final te llevas la mejor, ¿verdad? Porque sé que por vuestra oración y la suministración, vamos a leer Berna el 24, ahorita nos regresamos, el 24 y el 25, ahorita nos vamos a regresar, para que veamos que Pablo tuvo que tomar una decisión muy sabia.
de escoger lo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Si te vas al versículo 22, Berna. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Adelantito en el 21. Bueno, ya estamos entrados del 19 para que tú lo entiendas, ¿no? Del 19 ahora sí, Berna. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, resulta en mi liberación. Nos brincamos, ¿verdad? Ajá. Nos brincamos a 3 de Juan, muy bien. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o para vida o para muerte. Mire, para vida o para muerte, Cristo será magnificado. Ese es el punto principal. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y si muero, eso es ganancia. Amén. Versículo 22, mas si el vivir, ahora sí lo vamos a entender, mas si el vivir en la carne, o sea, quedarse en este cuerpo, ¿verdad? Vivo, pues. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ahí vamos a esperarnos vernos. No sé qué escoger. Pablo está en la cárcel. Él, hermanos, aunque tiene toda su confianza en Cristo, él sabe que puede salir o sabe que puede terminar allí. Amén. Entonces, él dice, para mí el vivir es Cristo. Si yo quedo vivo, si sigo con vida, si salgo de este lugar con vida, mi vivir es Cristo. Eso es mi disfrute, vivir a Cristo. Amén. Pero dice, si resulta que ya no salgo vivo, pues el morir para mí resulta ganancia. No hay ninguna pérdida. Pero si el quedarme en este cuerpo, en esta carne, ¿verdad? Es decir, si no muero, resulta en beneficio para la iglesia, para la obra, entonces dice, yo no sé qué escoger, porque Pablo dice, yo quisiera mejor estar con el Señor. Que eso es bueno, ¿verdad? Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, esas dos cosas me interesan. Cualquiera de las dos es bueno escoger. Es que imagínense a Pablo como cuando te ponen 2 cajitas con premio. 2 cajitas con premio. Tú sabes que una otra tiene premio y te dicen, escoja una. Y tú dices, ay, joder, aquella tiene premio, pero esta también, pero yo quiero la mejor. La cajita que tenga más. Pues así está. Pablo dice, las dos cosas son buenas, pero tengo que escoger lo mejor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Estar, hermanos, partir y estar en la presencia del Señor, Pablo dice que es muchísimo mejor. Pero tenemos que entender que no está hablando de posición, sino de un alto grado de disfrute. Acuérdense que ahorita estamos practicando. Cuando venga la resurrección y todo eso y lleguemos al final a formar parte de la Nueva Jerusalén, entramos ahí ya en la realidad. Entramos en la máxima o en el pleno disfrute, hermanos. Amén. El disfrute que tenemos ahorita, pues es bueno, pero hay un disfrute que nos espera mucho más. Entonces Pablo no está hablando de solo posición, de ya quiero estar con Cristo y ya, descansa en paz. No, él está hablando de, sí, su anhelo es de llegar a ese pleno disfrute. Porque
para que entiendas esto, nosotros ya hemos aprendido en Efesios nuestra posición en Cristo. Hay una oposición. Estamos en Cristo. Nuestra identidad es Cristo. Somos de Cristo. Tenemos la naturaleza divina de Dios. Somos celestiales, somos eternos. Pero eso es bueno, ¿verdad? Esa es nuestra posición. Pero el anhelo que Dios quiere es de que nosotros lleguemos pues a disfrutar esa posición que nos ha dado en Cristo, que es muchísimo mejor. Amén. El anhelo de Dios es de que nosotros lleguemos a vivir esa vida celestial a hoy. Si se fija, no sé si entiende la diferencia entre posición y un disfrute. Tú ya eres celestial, pero muchos no disfrutan esa vida celestial. Saben que su identidad es Cristo, pero como que si tienen otra identidad del mundo, identidad del hombre caído, no sé. Nuestra identidad es Cristo para que nos identifiquemos como cristianos. Pablo dice, sí, estar con el Señor es muchísimo mejor, porque está hablando no de una posición, sino que está hablando de un grado de disfrute, del grado más alto. Entonces dice, eso es bueno, escoger eso es bueno. Amén. Versículo 24. Pero quedar en la carne, o sea, para que entendamos, quedarnos vivos, quedarme vivo, es más necesario. Es muchísimo mejor. Aquí dice que quedarse no es mucho mejor que estar allá, sino que es más necesario. Porque Pablo entendió que Dios lo necesitaba aún. Nosotros queremos irnos ya con Cristo, ¿verdad? Y se nos olvida la obra del Señor. Pablo dice, pero es necesario, pero quedarme aquí en la carne es necesario por causa de vosotros. Versículo 25. Y confiando esto que sé que quedaré. Si se da cuenta que Pablo sabe que se va a quedar vivo, todavía va a quedarse vivo. Porque ya hablamos que a los siervos del Señor siempre les revelaba cuando ya se les acababa su corrido, ¿sí o no? Entonces dice, no, cuando él dice esto resulta ahí en la prisión, para mí liberación no está hablando tanto de ser liberado, sacado de la cárcel, porque Pablo ya lo sabía. Pero aún él decía, si Dios ya no quiere que salga, esto es mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces, confiando esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Mira bien, muchos cristianos, o más bien maestros de la palabra del Señor, esto te lo digo por si tú de repente te encuentras con maestros que están estudiando o que estudiaron o que dieron el estudio de Filipenses, para que tú aprendas, pues, y también no seas engañado y pongas un balance, ¿ok? Porque si tú vas a la página de YouTube y pones ahí estudio de Filipenses, te van a salir muchos predicadores que ya han dado este estudio de Filipenses. O sea, no solamente nosotros, hay muchísimos que antes de nosotros ya estudiaron Filipenses. Entonces, pero muchos de ellos, no todos, muchos de ellos dicen que el tema principal de Filipenses es el gozo. Nos están animando en Filipenses a que todos nosotros cobremos ánimo, que nosotros nos gocemos. Es una carta que nos anima a gozarnos en el Señor. Entonces, porque Pablo, si tú ya leíste Filipenses, porque como decía nuestro hermano Jesús, en un ratito tú puedes leer esos 4 capítulos. No es tan difícil leer Filipenses. Pero si tú ya leíste Filipenses, te vas a dar cuenta que Pablo hace varias menciones de esta palabra gozo, gozarse, regocijarse. Aparecen más de 15 veces
en esta carta a los filipenses. Por eso muchos dijeron, entonces el punto principal, el tema principal es el gozo. Entonces, no está mal decir que Filipenses nos habla de que nos gocemos, pero no es su tema principal, ¿ok? Y no estamos menospreciando a nadie, ni tampoco sintiéndonos mejores. Gracias a Dios que poco a poquito Dios nos va abriendo más su palabra, ¿verdad? Eso es bueno, porque hay que gozarnos, hay que regocijarnos, pero el tema principal de esta carta, ya usted sabe, que es magnificar a Cristo. Amén. Mire, por ejemplo, en el capítulo 1, y es por eso que en cada capítulo el apóstol Pablo menciona gozo, gozarse, regocijarse en cada capítulo, porque hay que entender. En el capítulo 1, en el versículo 4 ya lo pasamos, donde Pablo dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos nosotros. Ahí está la primera mención, gozo. En el capítulo 2, en el verso 2 dice, completad mi gozo, otra vez, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En el capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Otra vez, regocijaos. Y luego en el capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y en cada uno de esos capítulos no solamente aparece una vez, vas a encontrarla muchas veces, te digo más de 15 veces, en la epístola a los filipenses. Entonces muchos dijeron, bueno, entonces es el tema principal. Gracias a Dios que tú y yo ya estamos entendiendo un poquito más que el tema principal a los filipenses es magnificar a Cristo. Pero entre ese tema que es el principal, hay otros temas importantes, puntos importantes, las cuales ya hemos venido mencionando, uno en cada capítulo. El tema principal, magnificar a Cristo, y por eso en el capítulo 1 está hablándonos, porque es el resumen de toda esta carta. En el capítulo 2 nos van a hablar de, hermanos, un tema importante que es tomar a Cristo como nuestro modelo. En el capítulo 4, de tomar a Cristo como nuestra meta, que Cristo sea nuestra meta. Y en el cuarto, es que Cristo sea nuestro poder. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, en cada uno de esos temas o de esos puntos, es importante el gozo. Tenemos nosotros que hacerlo con gozo. No importa la situación que nos venga. No importa la situación que estemos pasando, tenemos que aprender a gozarnos en el Señor, a alegrarnos en el Señor, hermanos. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo con gozo en nuestros corazones. ¿Amén o amén o no amén? Hermano, si nosotros vamos a servir al Señor, hagámoslo con gozo. Si nosotros, hermanos, vamos a hablar la palabra, hagámoslo con gozo. Si nosotros, hermanos, vamos a ir a orar, hagámoslo con gozo. Si nosotros nos vamos a reunir como iglesia para adorar al Señor, hazlo con gozo. Todo tiene que ser con gozo. Aún la Biblia, nosotros los ministros, los que predicamos la palabra, dice, ustedes que apacientan la grey de Dios, háganlo con gozo, no lo hagan quejándose. Todo es con gozo. Tienes que venir con gozo. ¿Cuántos vienen con gozo? Amén. Entonces, claro que Filipenses nos está hablando, pero en cada uno de esos temas hay que hacerlo con gozo. Hay que magnificar a Cristo con gozo. Hay que magnificar a Cristo con gozo, hermanos. Hay que imitar a Cristo con gozo. Hay que ir hacia la meta con gozo. Amén. Hay que experimentar el poder de Dios con gozo. Todo debe de ser con gozo. Mira, la Biblia es tan bonita. Aunque nosotros pasemos por momentos difíciles que nos traen tristeza muchas de las veces, porque cuando viene un tiempo difícil, ¿verdad que sí nos entristecemos? ¿Cómo quién no se ha entristecido, hermanos? Y eso es inevitable. Cuando vienen momentos difíciles, viene la tristeza.
Pero la palabra de Dios nos ayuda a no hundirnos en la tristeza, a no quedarnos en la tristeza, sino que dice que en medio de esa tristeza tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. Tenemos que aprender a regocijarnos en el Señor, cualquier sea la situación que nos venga. Tenemos que aprender a gozarnos. ¿Por qué hay que alegrarnos en el Señor? ¿Por qué hay que gozarnos en el Señor? Para que el que venga triste se goce en esta tarde. ¿Por qué hay que venir con gozo? ¿Por qué hay que alegrarnos? ¿Por qué hay que gozarnos? Porque eso a ti te trae salvación. Eso a ti te trae fuerzas. Eso a ti te trae ánimo, hermano. Si te quedas en la tristeza, te trae desaliento, te trae desánimo y aún te puedes te puedes hasta morir. Te entra la depre. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, hay que estar alegres. Muchos de nosotros, ay, día de reunión. Ese era en el Antiguo Testamento, iban a la casa del Señor. Ahorita venimos a la vida de la iglesia. Hoy es reunión de iglesia, los hermanos, yo me voy a alegrar. Y eso te da ánimo, te da fuerza y te vienes. Pero si no aprendes a alegrarte en Cristo, te trae desánimo. La palabra de Dios, mira, el sabio Salomón dice que lo importante que es alegrarnos en el Señor. Dice, el corazón alegre es un remedio. El corazón alegre es un remedio, da vida, pero el corazón triste seca los huesos. El corazón alegre, dice el sabio Salomón, el corazón alegre embellece el rostro. Voltea con tu hermano y dile, estoy alegre. Quita esa cara ya, hombre. Pero cuando estás hundido en tu tristeza, en tu rostro demuestra otra cosa. No estamos diciendo lo que dijo el salmista, que el gozo del Señor es mi fortaleza, porque muchos lo confunden. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese es otro tema. Él está hablando del gozo del Señor, no de nosotros. Cuando tenemos contento a papá, eso nos fortalece a nosotros. Entonces es bueno nosotros saber que estamos tocando el corazón de Dios, agradando a nuestro Dios, porque Él está contento. Y si Él está contento, nosotros también tenemos que estar contentos. Amén. Pero sí, en Filipenses el tema del gozo, ahí está incluido. Por eso no podemos descartarlo. Pero no es su tema principal. Su tema principal es magnificar a Cristo y hay que hacerlo con alegría. A pesar del sufrimiento que nos venga o estemos pasando, tenemos que aprender a alegrarnos. Pablo no se sentía triste allí, pero en esa tristeza, él dice, por la suministración y la oración de los hermanos, he sacado fuerzas para gozarme, y me gozo, y él estaba contento. Él escribió a los filipenses desde la cárcel, alegre, gozoso, y eso motivaba a los hermanos. Cuando te miran a ti contento, eso anima. Por eso le digo a mi esposa, el día está muy bonito, no lo echemos a perder con nuestras caras. Hay que alegrarnos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 11, vamos a ir allá. Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, bendecidos, dichosos, felices, cuando por mi causa, os vituperen y os persigan
y digan todo de clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué dice en el versículo 12? Póngase triste. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, la motivación, el gozo que sale de nosotros es debido a que sabemos que hay una esperanza para nosotros. Hay una recompensa para nosotros por lo que nos está sucediendo. Por eso tenemos que aprender a gozarnos. Mira, te voy a ser sincero, para mí, no sé para ti, pero para mí en mi edad, levantarme a las 5 de la mañana para tomar mi cafecito y meditar un poquito y luego irme a trabajar y entrar a las 6, para mí no es fácil. Escuchar esa alarmita en la mañana no es muy de mi agrado. Tal vez para ti sí, pero para mí no. Yo digo, ay Dios mío, si ese sueño que tengo ahorita lo tuviera en la noche antes de dormirme, porque no se quiere uno dormir por el Face y en la mañana no quiere despertar. Y no es muy de mi agrado, pero hay algo que me alegra. Hay algo que en eso que no me gusta, porque voy a trabajar pero hay algo que me hace que me alegre. ¿Sabes cuál es? En que hay una esperanza, en que hay un cheque, ¿sí o no? Y cuando llega esa quincena, andas contento. Aunque otro día te entristece porque ya lo pagaste todo. Pero al menos un día te alegraste. Otro día te lo quitó la esposa. Amén. Filipenses capítulo 18. Capítulo 1, versículo 18, perdón. Filipenses 1, 18. Pablo está en la cárcel. Pablo está pasando por una situación difícil. No solo está en la cárcel, está encadenado. Lo llevan y lo azotan por causa de Cristo. Pero en medio de eso que está sucediendo, en medio de esos sufrimientos, dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto, ¿qué dice? Me gozo, y me gozaré aún. O sea, Pablo está en la cárcel, está siendo azotado, pero escucha que allá afuera muchos están predicando a Cristo por envidia. Otros están predicando a Cristo por contienda. Otros por hacerle la vida pesada al apóstol Pablo. Y dice, y algunos por amor. Pero dice, ¿qué pues? No me voy a quedar aquí en mis tristezas. O sea, dice, no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Él se alegra, porque él hizo un alboroto ahí en Filipos. Él introdujo el evangelio y por causa de que él introdujo el evangelio, se alborotó el avispero. Y todos comenzaron a predicar la palabra, pero muchos predicaban la palabra por celos. Otros por causar pleito, y también por causarle problema al apóstol Pablo. ¿Cómo es eso? Como diciendo los que predicaban, por causarle problemas a Pablo. ¿Y el Dios de Pablo dónde está? ¿Dónde está la verdad de Pablo? Él está en la cárcel. Es un criminal, es un tramposo, es un mentiroso. ¿Sí me entiende? ¿Dónde está el apóstol de Pablo? Otros por envidia. También voy a hacer mis discípulos. También voy a hacer mi grupo. Y ahí están. Pero algunos por amor. Algunos por amor a la obra del Señor. Por amor al Evangelio. Mire, pasa lo mismo hoy en día. Que Dios nos ayude a que seamos los que predicamos por amor. Y no para estar peleando. Mire bien a hoy en día cómo están los debates. ¿Cómo están los cristianos? La peleadera en internet. Se pone un predicador y saca al que está predicando. Mira, falso. Y empieza a darle.
Y ese que le dieron, al rato sale él poniendo a otro, mira ese, y le da duro. Todos los cristianos, unos contra otros. ¿Por qué? Porque todos la competencia, todos a ver quién sabe más. Para eso son los debates, para saber, para mirar, o para que miren quién sabe más. Y te das cuenta, todos saben, y ninguno se deja. Una peleadera que traen ahí. No está ahora así, hermano. Porque hoy, en el tiempo que estamos, todos los cristianos lo sabemos todo. Y Juan dice, y Dios les dice, no saben nada. Son unos pobres, desventurados, miserables, ciegos. Así está la iglesia de hoy en día. Nos creemos que lo sabemos todo. Pero te vas a dar cuenta que nos falta mucho. Y que nos falta predicar a Cristo por amor y no por competencia. A mí me han dicho pastores y me da tristeza. ¿Y qué se ha ganado con estar estudie y estudie? ¿Dónde están las ovejas? ¿Dónde están? Es que como no las miran por internet, piensa que estoy solo predicando acá. Pero mira, el que pasa la cámara a la congregación, ¿qué es lo que quiere? Exhibir sus multitudes. Yo le digo, hermano, yo no estoy compitiendo con nadie. Gloria a Dios por los que tienen 1000. ¿Sí o no? Gloria a Dios y Dios conoce mi corazón. Gloria a Dios por los que tienen 5000. Yo no estoy en contra, hermano. Pero no estoy compitiendo con nadie. Ni estamos estudiando para ver quién sabe más, para presumir que sabemos más que la otra iglesia. Nos libre Dios. Estamos aquí predicando el Evangelio por amor a Cristo y por amor a los hermanos y por amor a la obra del Señor. Por eso estamos estudiando, hermano. Para que los hermanos conozcamos más a Dios. Y para que los hermanos seamos edificados y no seamos arrastrados por el engaño que está hoy en día. Pero no estamos en competencia con nadie, con ningún pastor. Al contrario, amamos a todos los siervos del Señor y oramos que Dios bendiga sus congregaciones. Y gloria a Dios si tiene 1000 o 2000. Y gloria a Dios por mis 20 peloncitos. Tengo que ocuparme con ellos. Es todo. Dios le dio la capacidad a algunos de tener 20, algunos 100, y algunos 200, algunos 1000, algunos 10,000. Y cuando nosotros lleguemos con el Señor como siervos, no le vamos a impresionar por los miles. El Señor va a decir, wow. No, el Señor va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Pero mire la situación en que estamos viviendo. Pablo dice, me gozo. Cristo es predicado. Pero vamos a ver que después alerta a los hermanos para que no se dejen engañar. Amén. Entonces, hermanos, dice, pero otros predican por amor a Cristo, por amor al Evangelio, por amor a los hermanos, a la obra del Señor. En el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y aún me gozaré aún, como diciendo, y aún me gozaré más por lo que viene. O sea de que, mira, en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración, porque para que veas me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí liberación. Ya lo hablamos, y no solo habla de que va a salir de la cárcel, sino que acuérdense por qué motivos está Pablo en la cárcel. Está por causa del Evangelio. Está por causa de predicar a un Cristo. Amén. En la cual nadie lo ve y está predicando bajo ese imperio romano. Llegando a predicar de alguien poderoso, hermano. Si ellos se creían los poderosos,
dio un Dios todopoderoso si ellos tenían al Dios poderoso? Entonces eso no fue muy grato a sus oídos, por tanto le echaron mano. Entonces Pablo está allí y lo que Pablo está diciendo es de que está diciendo la verdad siempre triunfa sobre la mentira. La verdad siempre gana. Así es de que por sus oraciones, mis amados hermanos, y por la suministración del Espíritu, eso resultará en mí para liberación. Se van a dar cuenta que el que está preso aquí no es un criminal, no es un delincuente, no es un tramposo, sino es un siervo del Señor. Y van a darse cuenta que Cristo es real y verdadero y que no hay otro Dios como Él. Por tanto, lo voy a magnificar. Se va a salir quiénes somos. Por eso dice, gócense cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Porque la verdad siempre sale a la luz. Un día se van a dar cuenta que no era cierto, que era verdad. Que Dios nos libre a que no nos agarren con las manos en la masa. Entonces no nos gocemos mucho, porque somos culpables. Pablo no, él se gozaba. Dice, se va a magnificar Cristo en mí. Lo voy a dar a conocer y van a saber que Cristo es real y verdadero. Se los voy a mostrar. Amén, hermanos. Por eso él habla de que fue puesto para defensa y confirmación del Evangelio. Pablo no está diciendo que Dios lo puso para ser un peleonero, porque eso piensan muchos, que estar en defensa del Evangelio es pelear con los demás cristianos. No, hermanos. Pablo, por ejemplo, a los corintios, él puso en defensa su ministerio, ¿sí o no? Porque no creían en su apostolado. Y él dijo, esta es mi defensa. ¿Amén? Está hablando de demostrar la verdad, demostrar la realidad. Amén. O sea, de que cuando nosotros estamos puestos para la defensa, es mostrar la verdad de Cristo. Amén. No es pelear, no, hermano, esto es la realidad. Pero no solamente que tú la muestres en conocimiento, sino también en vida. Que Cristo sea magnificado, que se vea Cristo en ti. ¿Me explico? Pablo dice, Cristo será magnificado en mí. Lo voy a dar a conocer, lo voy a engrandecer. O sea, Cristo ya es grande. Está hablando de que que lo van a mirar. Al Cristo que no se miraba, para los romanos, lo iban a mirar. ¿Dónde? En el apóstol Pablo. Haga de cuenta que Dios va a poner una lupa. Por ejemplo, hay una cosa ahí que cuando pone una lupa, no está, la medida sigue siendo la misma, solamente que en la lupa usted lo mira, ¿qué? Lo mira más grande. Amén. Entonces, por eso a nosotros cuando estábamos pequeños, yo y Berna, mi papá nos gustaba mucho la pesca y mi papá nos compraba unos visores, pero que tenían como un aumento tremendo, hermano. Y nos gustaba porque no gerrábamos. Le hacíamos, mirábamos la cabezota del pez y ¡paz! No, hombre, lo sacábamos y así estaba. No nos gustaba cuando lo despedazábamos. Y, uy, está chiquito. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que en Él, magnificar es que en Él se va a hacer grande y visible. Se va a poder mirar. Que Dios nos ayude a que ese Cristo que está allá adentro lo demos a luz. Se haga grande. Amén, hermanos, se haga grande nosotros y se pueda mirar. Otros lo puedan mirar y puedan decir, ahí está la verdad, verdaderamente este es hijo de Dios. Verdaderamente estos son siervos del Señor. Amén. En Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses. Viva o muera, Cristo será magnificado, ¿qué? En mi cuerpo. Ya sea que viva o que muera, van a conocer a Cristo. Y fíjate lo que está sucediendo. Lo están conociendo. Cristo ha sido magnificado en el apóstol Pablo. Amén.
El anhelo de Pablo siempre fue ser hallado en Cristo. Que Dios nos ayude a que ese también sea nuestro anhelo. Ser hallados en Cristo. Amén. Ser hallados en Cristo. Donde quiera que estemos. En la situación o condición que estemos. Que cuando nos visiten, nos encuentren ¿dónde? En Cristo. Amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y de ser que hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, Pablo anhelaba ser encontrado en Cristo todo el tiempo. Aunque él está hablando de la justicia que es por fe, no por obras, él está hablando de ser encontrado en esa justicia de Cristo. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender. Es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos. Pablo no solo quería ser hallado en la justicia objetiva o posicional que Cristo le dio. Él quería ser encontrado en esa justicia disposicional, práctica, de estar viviendo en esa justicia. Amén. Por eso habla de que Él tiene una meta. Por eso habla de que Él va tras esa meta. Él quiere ganarse a Cristo. Amén. Él quiere vivir en esa justicia. Entonces nosotros, hermanos, como creyentes, nosotros tenemos que ir ya de una vez poniendo en claro que hay una parte objetiva y una parte subjetiva. Tenemos que entender que Cristo ha entrado en nosotros como nuestra vida, para darnos vida. Amén. Pero esa vida, dice Juan, tiene que abundar en nosotros. O sea, Pablo está también diciendo de que esa vida que se nos dio es para que nosotros la vivamos. Amén, hermanos. Ya tenemos la vida de Cristo. Gloria al Señor. Y nosotros como creyentes, yo creo que todos disfrutamos la vida de Cristo. ¿Sí o no, hermanos? Usted en su casa, donde quiera que esté, a leer, al estudiar, qué sé yo, usted disfruta, al pasar un tiempo disfruta la vida de Cristo. Pero Pablo dice, tenemos que escoger algo mejor. Eso es bueno, pero hay algo importante, hay algo necesario en la cual nosotros tenemos que decidirnos. Es vivir a Cristo, es vivir esa vida. Cristo ya vive en nosotros, pero ahora Cristo quiere vivir en nosotros. Es decir, para que Cristo viva en nosotros tenemos que darle la oportunidad de que Él gane terreno en nuestras almas. Es decir, que Él salme nuestras almas. Y es donde casi la mayoría, no todos, pero casi la mayoría estamos faltos. Nos falta ser salvos en el alma. Y nos falta ser salvos en el cuerpo. Por eso Pablo a los Romanos dice que es necesario que estos cuerpos mortales Cristo le imparta vida también. Porque imagínate, si ya tenemos a Cristo en nuestro espíritu y espiritualmente no hay ningún problema. El problema está en el alma. Por eso, hermanos, en el alma no podemos hacer la voluntad de Dios, porque todavía no la hemos aprendido a perder. Y como no hemos perdido el alma, este cuerpo, pues ¿qué va a hacer? Este cuerpo no va a hacer la voluntad de Dios, porque nos falta mucho prestarle nuestra alma, permitir que el yo desaparezca. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y murió por mí. Juan el Bautista dijo, es necesario que el yo mengüe para que Cristo crezca. Queremos que Cristo sea magnificado en nosotros. Es importante
terminar con el yo. Y eso duele porque están hablando de nosotros. Del yo, de ti, de mí. Pablo nos habla de que Cristo ya vive en ti, Él es tu vida. Y tú disfrutas a Cristo, pero no se trata solo de que individualmente disfrutemos a Cristo y pasemos en su presencia. Dios quiere que vivamos a Cristo. Amén. Me da, por ejemplo, en el matrimonio, es algo bonito. Ellos se disfrutan el uno al otro, pero ese disfrute lo lleva a parecerse. Si, por ejemplo, yo me fijo en mi hija, que al cabo no me escucha, mi hija Karen, ya la conocen y saben que está casada con un colombiano. Y me da cura porque le digo, a ver, repíteme esa palabra porque habla como colombiano. Porque ese disfrute como esposo lo ha llevado a que ella viva la vida de su esposo. Hable como él, haga. Y yo no me enojo, le digo, pues es su esposo, ¿verdad? Mi esposa habla como Nayarita porque somos del mismo pueblo, ¿verdad? Pero si yo hubiera sido gabacho, hablara bien inglés, como el Ceja. ¿Ah? ¿Sí me explico o no, hermanos? Tenemos a Cristo y lo disfrutamos. Está bien disfrutarlo, eso es maravilloso. Pero no nos olvidemos que Cristo quiere vivir la vida en nosotros. Pablo dice que los que viven ahora, los que han sido redimidos y viven por Cristo, dice, ya no vivan para sí, que ahora vivan para aquel que murió por ellos. Cristo quiere vivir en nosotros, o sea, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hermano, es importante la salvación en nuestra alma. Nosotros no hemos podido avanzar en la obra del Señor, en hacer la voluntad de Dios, debido a que nuestro yo no está siendo terminado. No le hemos dado la oportunidad a Cristo que gane nuestro sentimiento para amar más a Dios, que gane nuestros pensamientos para conocer más al Señor y que gane nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Amén. Pablo decíamos que él su anhelo era ser hallado en Cristo. ¿Ustedes creen que cuando fue a Filipos y introdujo el Evangelio, lo que lo encontraron, lo hallaron en Cristo? Por supuesto. Si vieron al Cristo y recibieron y se entregaron al Cristo que había en Pablo. Cuando fue en la prisión, allí en Filipos, ese día y esa noche que estuvo allí en Filipos, ¿los presos lo encontraron en Cristo a Pablo? ¿O lo encontraron en su carnalidad, en su humanidad, quejándose? Lo encontraron en Cristo. Miraron que estaban adorando y lo que sucedió ahí. Cuando está en Roma, ¿ustedes creen que ahí está encontrado? ¿En qué fue encontrado? Nosotros tenemos que tener ese anhelo de ser hallados en Cristo. Amén, hermanos. Que cuando estemos en situaciones difíciles, porque van a venir, que cuando nos vayan a visitar, nos encuentren en qué? Y que no nos encuentren, ay, es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Que cuando vayan a animarte, los que van a animarte salgan animados. Que miren, hombre, este está en Cristo. Amén. Disfrutando a Cristo en sus tribulaciones. Amén. Que, hermano, que cuando nosotros vayamos a trabajar, nuestros trabajadores, nuestros compañeros de trabajo nos hallen en qué? En Cristo. Ya llegó Cristo y no que digan, ya llegó este. Que nos hallen en Cristo, hermano. Que miren la vida de Cristo expresada en nosotros. Pablo eso anhelaba y por todos lados llevaba a Cristo.
¿Sí o no? Él lo dijo, por todos los lados llevo aquí a Cristo. Que cuando nosotros, hermanos, vengamos a las reuniones, vengamos y nos hallen, a veces ni a nosotros nos hallan, van a hallarnos en Cristo. Es día de reunión, tengo que ser hallado en Cristo. Que me vean, que me encuentren en Cristo los hermanos. Pero a veces llegamos, ni él, ni ella. Que cuando nosotros, hermanos, hablemos con la esposa, hablemos con el esposo, nos encuentren y no peleando con la vieja. Como aquellos que estaban de la greña allá afuera, no de este lugar, y se bajaron como, al rato nos vemos. Listo, porque se mira en el vidrio. ¿A poco? No, no soy aquí, no aquí. Sí, hermanos, cuando vengamos aquí a adorar al Señor, seamos hallados en Cristo. Que no seamos hallados en el mall, que no seamos hallados en las tiendas, los días de reunión, que no seamos hallados en el parque, que nos digan, tú no, ¿cómo estás aquí? Tú tienes que estar allá. Allá es donde te tienen que encontrar, no acá. Amén. Filipenses 1:22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra de Dios, no sé entonces qué escoger. No solo se trata de escoger, como decíamos, se trata de escoger lo mejor. Cuando vas a la tienda a comprar aguacates, vas a escoger, pero tú vas a escoger lo mejor. En Cristo tenemos que escoger lo mejor. Pero ya aprendimos que lo mejor es Cristo, ya lo sabemos. Ahora tenemos que saber qué estamos diciendo. Amén. Escoger a Cristo. No hay que escoger. Pero el quedarme en esta carne resulta en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así es de que ya escogí, ya sé qué escoger y esto es lo mejor y es muy necesario. Me voy a quedar con vosotros, porque ustedes todavía me necesitan. Me voy a quedar aquí para la obra del Señor. Me voy a quedar aquí para la edificación de la iglesia. Amén. Mira, qué bonito es estar con el Señor y llegar a ese pleno disfrute. Qué bonito es disfrutar a Cristo en la casa y todo, pero tenemos que escoger algo que es muy necesario, la obra del Señor. ¿Qué es lo que falta a muchos de nosotros? La obra del Señor, la predicación del Evangelio para que la iglesia, o más bien la obra de Dios, se lleve a cabo, que es la edificación de su iglesia. Por eso Pablo dice, yo para esto sufro. Para la edificación, no para la redención, para la edificación. Esto fue los padecimientos que a Cristo le hicieron falta. Hay que sufrir por la edificación. Pero nos falta ser tratados en nuestra alma. Por eso, si usted no se pierde en la siguiente reunión, nos van a hablar, enseguidita Pablo nos habla de ser de una misma alma. De ser de una misma alma. Ya lo somos, ya aprendimos en Efesios, ser uno en el Espíritu. En el Espíritu somos uno para un propósito. Vamos en una dirección, ¿sí o no? Pero para que eso se lleve a cabo, para que lo espiritual se lleve a cabo, es necesario que nuestro yo desaparezca. Para que Cristo obre en nuestras vidas.
para que vivamos la vida de Cristo y entonces hagamos la voluntad. Amén. Entonces, dice, me quedaré confiando en esto. Sé que me quedaré, que aún permaneceré con vosotros, con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez con vosotros. Ahí les voy. Es para el bien de ustedes. Me recuerda mucho cuando el Señor Jesús, cuando Él resucitó, pues irse y al Padre y quedarse allá con el Padre, ¿sí o no? Pero Él dice que todavía se quedó 40 días con sus discípulos para prepararlos bien, porque su meta era prepararlos, porque Él se iba. Gloria a Dios, porque los preparó bien. Que Dios nos ayude, que nuestro tiempo que nos resta, nosotros lo dediquemos en la obra. Pero hay que negarnos. Hay que decirle, Señor, trata mi alma. Salva mi alma. Y impártele vida a mi cuerpo. Ustedes ya saben que si Dios gana su alma, este cuerpo ya no le queda otra más que hacer la voluntad. Amén. Entonces que Dios nos ayude a escoger lo mejor. Lo mejor es Cristo, claro, pero vivido, experimentarlo, no solo conocer que lo mejor es Cristo. Y al final del día resultamos pues no escogiendo a Cristo. Entonces, lo mejor es Cristo, pero al Cristo vivido, al Cristo experimentado. Porque acuérdense que no solo se trata de estar llenos nosotros de vida. Hay un propósito, con esto termino, hay un propósito de llenarnos de la vida de Cristo. ¿Cuál es ese propósito? Para que tú y yo lo podamos llevar a otros. Eso es todo, eso nos falta. Llevarle esta vida de Cristo a otros. De que otros lo puedan apreciar y de que otros puedan venir y participar del Cristo que traemos nosotros. Amén. En Juan 15, por un lado, tenemos los frutos del Espíritu. ¿Sí o no? Cuando habla de que Él es la vid y vosotros son los pámpanos y que todo pámpano que en Él permanece lleva mucho fruto. Ahí, en San Juan 15, nos hablan de frutos del Espíritu, que tenemos que nosotros estar llenos de fruto, pero ese fruto es para compartirlo. Es para que otros se acerquen y participen de ese fruto que estamos produciendo, que es Cristo. Amén, hermanos. ¿Te has puesto a pensar quién se acerca a ti? ¿Quién está disfrutando a Cristo a través de ti? Pues yo le digo, Señor, que mi disfrute, que todo lo que tú me estás enseñando, yo lo pueda compartir con mis hermanos, y ellos puedan disfrutarte a ti a través de mí. Es lo que está diciendo Pablo, ahí voy a quedarme para que ustedes sigan disfrutando a Cristo a través de mí. Tenemos una responsabilidad con los hermanos de transmitirle vida. Somos miembros los unos de los otros y estamos aquí para transmitirle vida, no para menospreciarlos, para transmitirle vida. Estamos rodeados de gente, allá afuera está nuestra comunidad, para que nosotros también le impartamos la vida que traemos, que ellos la puedan mirar, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que ama, y los puede perdonar y los puede salvar. Pero tenemos nosotros que decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pongámonos de pie. Gracias, Señor Jesús. Pero como dice el apóstol Pablo a los filipenses, yo sé que Dios ha comenzado una buena obra en vosotros y Él la perfeccionará. Esa es nuestra confianza, que Dios ha empezado una obra en nosotros y Él la va a ir perfeccionando hasta su venida. Pero hay que escoger lo mejor. Amén. Es vivir, experimentar que Cristo sea magnificado en nuestras vidas. Sea en la situación que vivamos, permitámosle a Cristo que Él vaya tomando terreno en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos las gracias por esta tarde. Gracias por esa obra preciosa que has iniciado en nosotros. Gracias porque esa es nuestra esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Pero queremos, Señor, que nos ayudes a escoger lo mejor. Claro que tú siempre nos ayudas y tu anhelo es que escojamos lo mejor. Padre Celestial, ayúdanos a escoger a ese Cristo maravilloso, pero para poder expresarlo, para poder representarte, Señor. Ya tú estás en nosotros y tenemos la vida, pero ahora tú quieres vivir a través de nosotros. Ahora tú quieres vivir, expresarte a través de la iglesia. Padre Celestial, perdónanos, perdónanos porque a veces no somos hallados en Cristo. Nosotros somos hallados en nuestra humanidad caída, somos hallados en Adán, en una vida pecaminosa. Perdónanos, Padre Celestial, ayúdanos a escoger ser hallados en Cristo, que ese sea nuestro anhelo, que donde sea que andemos, seamos hallados en Cristo. Que Cristo pueda ser magnificado en nuestras vidas, que Cristo pueda ser engrandecido, se pueda mirar, sea dado a conocer a través de nuestro diario vivir. Padre Celestial, gracias por la vida de mis hermanos, confiamos plenamente en tu obra y sé, Señor, que tú poco a poco nos vas a ir salvando en nuestras partes del alma, Señor. Padre Celestial, gracias por esta palabra, gracias por todos nuestros hermanos, siempre esperando y deseando que esta palabra que hemos expuesto sea de gran bendición para nuestros hermanos y para todos aquellos que nos escuchan por vía internet. Padre Celestial, oramos para que nos lleves con bien a casita, cuida a mis hermanos, Señor, y que siempre ellos estén dispuestos a escoger lo mejor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria y la honra, y nos despedimos todos con un fuerte amén y amén. Dale un aplauso a Cristo Jesús.